Hasta ahora hemos visto consultas sencillas que requieren únicamente un operador. Seguramente en la vida real encontrarán con consultas que requieren dos o más operaciones sobre la misma colección. Esto lo podemos hacer también con LIN y muchas veces además podemos lograrlo en una sola expresión. Esto es por medio de la técnica de encadenamiento de operadores. Veamos un ejemplo. Si definimos aquí una consulta básica, países largos, y colocamos que es igual a países ue.where y una condición, en este caso, que el largo sea mayor a 6, esto lo hace una consulta sencilla. ¿Cómo podríamos hacer que esto nos regrese no solamente los países con un largo mayor de 6, sino que también nos traiga en orden alfabético estos elementos? Lo podemos hacer de manera muy sencilla, precisamente con encadenamiento de operadores. Aquí simplemente voy a colocar un nuevo patrón que va a ser order by. Y nuevamente utilizo expresiones lambda aquí. Recuerden que no necesariamente todas estas expresiones deben tener la misma letra o palabra que vamos a utilizar para identificarlo en la expresión lambda, sino que aquí también puedo tener pa, por ejemplo, y pa es simplemente como mejor se acomoden. En mi caso me gusta identificarlo de esta forma. Para comprobar vamos a imprimir con un método que he definido, el método imprimir. Aquí está desplegado y vamos a pasar un título, países en orden, y vamos a pasar también el objeto, en este caso países largos. Este debe ser de tipo enumerable como mencionamos. Y ahora si ejecutamos nuestra aplicación para poder comprobar el resultado, y aquí como podemos ver está ordenado alfabéticamente Alemania, Australia, Dinamarca y Finlandia. ¿Cuántos operadores puedo encadenar en una sola expresión? Bueno, los que puedan y los que quieran y los que necesiten. Lo pueden hacer sin ningún problema. Por ejemplo, si yo quisiera revisar en esta misma lista cuál es el país con el nombre más largo, también lo puedo hacer. En este caso voy a definir la variable país más largo y voy a colocar nuevamente mi lista que ya tengo definida, donde este nada más es para agregar una condición y que comprueben que pueden agregar varias condiciones o varios operadores encadenados, no necesariamente uno o no necesariamente dos. En este caso vamos a utilizar order by descending y vamos a colocar que ordene de manera descendiente pero de acuerdo con el largo. Y finalmente vamos a colocar que tome first, el primero de este orden o de la lista que hizo ordenada, ya lo voy a tomar. Entonces ahora si imprimimos directamente aquí para comprobar, de hecho vamos a copiar para ir más rápido y vamos a colocarle aquí país más largo. Y ahora sí voy a imprimir mi variable país más largo. Ejecuto nuevamente la aplicación y vamos a poder ver que el país más largo es Dinamarca. De estos que ya tenía definidos con este método where. Vamos después a ordenar de manera descendiente, por lo tanto quedaría el más largo al principio y luego lo que hizo fue seleccionar ese primero, debido a que ya sabemos que el más largo al utilizar order by descending. Cualquiera de las consultas que hemos hecho en este bloque las podemos hacer nuevamente con otra sintaxis que nos ofrece LIN, la sintaxis de consultas. Por ejemplo, vamos a ver esta que hicimos, países largos, y voy a colocarle B nuevamente para identificar que es la de consulta y el mismo formato que conocemos from P en nuestra lista where. Nuevamente el largo mayor que 6, ordenamos con la cláusula order by y seleccionamos con el select. Así de sencillo es. Nuevamente voy a comprobar con el método imprimir países en orden. Vamos a colocar consulta para identificar y vamos a colocar este aquí
imprimimos. Aquí está el mismo orden que tenemos ahora, simplemente cambiamos la sintaxis y así comprobamos que en su mayoría podemos hacer todo en ambas sintaxis. Solo recuerden verificar que el equivalente exista en la sintaxis de consultas, debido a que no todos los métodos existen en el formato.